esto es lo que terminó siendo la elección de ropa y ni siquiera sé si va a entrar todo en el carry-on, ni siquiera es una maleta grande, es una pequeñita de cabina y tengo que hacer magia porque si bien son 8 días, no sé qué es lo que me voy a poner, no sé qué es lo que vamos a hacer en Ginebra, si vamos a estar en Ginebra y en otros lados más o en qué lados. Y además tengo que llenar no solamente el carry-on, como decía, tengo la mochila, tengo también el ordenador, que estoy viendo que si me llevo el ordenador, no me llevo el ordenador, en vez del ordenador me llevo el iPad, o si no me llevo nada y solamente el teléfono y el cargador, y acá tenemos a esta niña que no deja de molestar. Por lo menos del calzado sé de que me llevo mocasines, zapatillas y botas, todo de diferente color. Y las sandalias también estoy viendo si llevármelas o no, porque Kristen tiene en su casa unas pantuflas. Pero bueno, veremos qué podemos hacer de esto. 2 horas después. Bienvenue à bord de votre vol EasyJet. Gente, llegué por tercera vez consecutiva acá de nuevo en Ginebra y la verdad que no me arrepiento porque es como la voy haciendo mi segunda casita, a pesar de que Valencia sea mi primera residencia y soy ante todo argentino, ¿no? Tipo desde la ciudad de La Plata. Y va a haber un mix de vacaciones, ya más o menos tengo una idea dónde quiero ir, qué cosas quiero revisitar y me toca teletrabajar un poquito. Y nada, por ejemplo, mañana no sé dónde hay un Coop, un supermercado, pero quiero comprar por lo menos cosas para desayunar, para merendar. Como yo no suelo tomar tanto café y prefiero algo que me llene a la mañana justamente para tirar un par de horitas más. Prefiero, por ejemplo, los tarros de yogur, que los puedo comer o bien solos, o si tengo fruta y hay alguna mini primer o una licuadora, hago un licuado un poquito más espeso. Bueno, si no el típico yogur con cereales. Pero bueno, nada, ese es el primer inciso. Tengo ganas de volver a ver a Kristen a pesar de que ella se había ido recién a principios de la semana pasada. Ya básicamente nos vamos a decir, no te quiero ver más, no te quiero ver más. Pero nada, ya estoy casi llegando. Voy a acomodar un pelín de cositas más. Me voy a poner en marcha y vamos a ver cuánto nos gastamos en el supermercado. Y otra cosita que no me puedo acostumbrar es que cuando estoy de visita y voy con maleta, no tengo obviamente ningún espacio asignado, entonces es como que tengo la maleta acá atrás y siento como que a veces molesta, ¿no? Al orden de la casa en sí, pero bueno, siempre hay que mantenerse ordenadito, es un life hack. Pero eso, vámonos ya. Parece que me mudé, pero no, le estoy haciendo la compra a Kristen y... A ver. Desde hace ratito estuve dando vueltas porque no sé cómo le dirán en francés a los wraps, pero los estoy buscando. Y el asunto es que Chris se comprometió en cocinar un chile con carne. Listo, Ortiz. Uy. Gastamos 76 euros con 10 y... A ver, dentro de todo... Es esta lista. No son súper esenciales, pero no son volucompras, así que... todo bien. A ver, podría estar mejor, pero para los precios de acá está bien. Pero bueno, de vuelta a casa. Atracciones hoy, nada de nada.
Pero eso se espera para mañana, es que todavía no es oficialmente Semana Santa. Y también el tema de yo volver por tercera vez consecutiva a Ginebra es que ya me la conozco más o menos, entonces lo que he filmado lo he publicado ya. Hoy salimos a Luzón, pero antes hay que sacar a las criaturitas a pasear. No. Cristo en las vistas, cómo te envidio. Mira esto. Te juro igual que extraño un montón la pizza argentina. Desde creo que me mudé a Europa. Tipo, siempre me quedé con el antojo, pues la pizza en España no me gusta. Para que no te quejes de que no publico nada con vos. Pero es verdad, vos haces lo que se te cante el trasero. Es que yo las cosas que aprecio mucho las mantengo ocultas, ¿entendés? Sí, mira. ¿Sabés por dónde me la paso la frase esa, no? No saqué yo el ticket. Para entendidos. Mira esto, el dibujito que veía yo de chiquito, tipo acá en Lausanne, de la nada un cartel de Au Château de Saint-Maurice, versus no sé qué. No todos los argentinos, pero siempre un argentino, Decirte que ya voy a pagar, no sé qué, si no se lo puede tomar. Porque aquí también tengo una bolsa. Estamos el lunes ya y nos quedan 2 días para volvernos a Valencia y no quería dejar de lado revisitar un poquito los puntos calientes de la ciudad. Y por ejemplo estamos acá en el Palacio de las Naciones Unidas, que yo no tengo ninguna relación con eso, pero lo importante es que yo hago consultorías acá en UIT o ITU y la verdad que fue un logro bastante grande para mí y como que fue ese pequeño pasito que di fuera de España como nuevo capítulo. Y la verdad que estoy muy agradecido. Inclusive cuando vine por primera vez en marzo, vine acá literalmente
estaba abajo de esta famosa silla, escultura, llamémosla como querramos. Bueno, no tiene un nombre. Y le había mandado a mi padre un audio sobre que estaba muy contento, muy emocionado y demás. Pero bueno, vamos a bajar un poquito el coso y vamos a agilizar un poco la marcha. Vamos ahora a Jeto, o como se pronuncie, porque también yo en marzo, la primera vez que había venido, estaba apagado, y estuvo apagado toda la santa estadía en que estuve yo, y en septiembre sí lo vi prendido, pero no me acerqué, así que vamos a ver rápido si efectivamente está prendido, porque los otros días sí lo vi pero no me acerqué, pues estábamos tomando unos drinks con las chicas por ahí. Pero bueno, ahora vamos. La idea ahora es ir al Jeto, como decíamos, pero vamos a tomar un atajo que no es un atajo, sino que se alarga un poquito el camino. Es básicamente pasar por el Jardín Botánico de Ginebra, que lo había visto, pero nunca entré porque convengamos de que está medio lejos de todo mi recorrido. Ya como que nos estamos acercando al lago Lemou, que de hecho es aquel que está, pero bueno, es gigante, así que continuaremos nuestro camino. Ya estamos cerquita. No es que sale agua del barco este, sino que estamos cerquita del Jeto. Y vamos a ver si llegamos a la torre, que básicamente creo yo, o por lo visto, es el único punto panorámico que tiene Ginebra así en medio de la ciudad como para ver todo. Yo había subido, no voy a subir esta vuelta. Y algo que me había quedado pendiente también era el reloj de las flores, que yo creo que lo agarré pronto a armarse y ahora lo muestro. Es de público conocimiento básicamente que Suiza es igual a relojería, y no me sorprendió que parte de la atracción fuese Watches and Wonders Geneva. Está bastante bonito, la verdad, es muy primaveral esto. Creo que voy a parar, o no sé, porque el chorro es tan alto que las chispas de agua es como que llegan hasta acá y hace frío.
No creerás que me lo voy a meter tan fácil en la... Ay, se le cayó No firmes, dentro ¿no? del agua. Y Muy rico.